Elías y la depresión espiritual, cuando la fe parece fallar, cuando todo se derrumba después de una gran victoria. Imagínate esto: has sido testigo del poder de Dios de una manera que pocos han visto. Has experimentado milagros, has sentido su presencia, has visto su gloria. Pero de repente, después de ese momento de triunfo, te encuentras solo, vacío, con un peso insoportable sobre tu alma. La fe que antes te sostenía ahora parece frágil. Te sientes débil, con miedo, con dudas, y en lo más profundo de tu ser te preguntas: ¿dónde está Dios en este momento? No eres el único que ha sentido esto, no eres el único que ha luchado con la desesperanza. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que enfrentaron momentos de profunda angustia. Pero hay una historia en particular que nos muestra de manera poderosa lo que significa estar espiritualmente agotado. Hoy quiero hablarte de Elías. Elías no era un hombre cualquiera, era un profeta de Dios, un hombre que desafió a toda una nación corrompida por la idolatría. Enfrentó a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo y con un acto de fe inquebrantable oró para que Dios enviara fuego del cielo. Y Dios respondió. Fuego cayó y consumió el altar, demostrando de manera irrefutable que Jehová es el único Dios verdadero. Fue una victoria espectacular, una demostración pública del poder de Dios. Pero algo extraño sucedió después. Apenas unas horas más tarde, este mismo hombre de Dios, que había visto la gloria del Señor manifestarse ante toda la nación, estaba huyendo, estaba asustado, estaba exhausto, estaba deprimido. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Cómo un hombre de fe tan fuerte pudo caer en un estado de desesperación tan profundo? ¿Cómo alguien que había visto la mano de Dios moverse con poder podía llegar a desear la muerte? La historia de Elías no es solo la historia de un profeta que enfrentó la depresión. Es la historia de muchos de nosotros. Es la historia de aquellos que alguna vez sintieron el fuego de Dios en su vida, pero que hoy están en el desierto, cansados y sin fuerzas. Es la historia de aquellos que han servido fielmente, pero que en algún momento sintieron que su fe se desmoronaba. Y lo que vamos a recibir hoy es una palabra de restauración. Dios no dejó a Elías en ese estado. Dios no lo abandonó en su desesperanza. Al contrario, Dios vino a su encuentro. Porque así es nuestro Dios. Él no nos deja en nuestra debilidad. Él no nos rechaza cuando nuestra fe parece fallar. Y si tú hoy te sientes como Elías, si sientes que el peso de la vida es demasiado, si crees que tu fe se está desvaneciendo, quiero decirte algo: Dios aún no ha terminado contigo. Ahora abramos nuestro corazón y prestemos atención, porque Dios quiere hablarnos. Vamos a entrar en el primer punto de esta enseñanza: la fatiga espiritual. Leamos la palabra de Dios en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 3 y 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Aquí vemos algo que nos impacta. Este es el mismo Elías que desafió a los profetas de Baal.
el mismo que oró y vio caer fuego del cielo, el mismo que vio la gloria de Dios. Pero ahora lo encontramos huyendo. No está avanzando con poder, está corriendo con miedo. ¿Cómo es posible que un hombre que había visto milagros tan grandes ahora esté en el desierto, agotado, deseando morir? La fatiga no es solo física, es espiritual y es real. Muchos de nosotros hemos pasado por esto. Después de una gran victoria, después de haber sentido la presencia de Dios, después de haber servido con pasión, llega el momento en que todo parece derrumbarse. Elías estaba cansado, estaba exhausto, y el problema no era solo que Jezabel lo estaba amenazando de muerte. El problema más grande era lo que estaba ocurriendo dentro de él. ¿Cuántos aquí han sentido eso después de haber visto la mano de Dios en su vida? Después de haber servido con entrega, después de haber orado con fervor, pero de repente el cansancio los alcanza. Ya no sienten la misma fuerza, ya no sienten el mismo fuego. Algo dentro de ustedes se ha debilitado, y aquí hay una verdad que tenemos que entender. La fatiga espiritual es peligrosa porque nos hace ver las cosas de una manera distorsionada. Elías, en su cansancio, empezó a pensar de manera equivocada. Se sintió solo, se sintió fracasado, se sintió inútil. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. El cansancio puede llevarnos a pensamientos de derrota, y es aquí donde el enemigo ataca con más fuerza. Después de los momentos de gloria, después de las victorias espirituales, el enemigo lanza sus dardos más peligrosos. Él sabe que si logra debilitarnos, si logra sembrar el desánimo en nuestro corazón, entonces puede robarnos la pasión, el propósito y la visión. Pero aquí está la clave. Dios no dejó a Elías en su fatiga. Dios no lo abandonó en su desierto. Y así como Dios se encontró con Elías en su peor momento, también puede encontrarse contigo. Porque el Dios que te llamó, el Dios que te usó, el Dios que ha obrado en tu vida, no ha terminado contigo. Por eso no ignores el cansancio espiritual, no ignores el desánimo. Es real, pero no es el final. Dios todavía tiene un propósito. Ahora, presta atención, porque Dios va a hablarnos en el siguiente punto: la oración del desespero. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Escucha bien lo que dice Elías en este momento. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Aquí no está hablando un hombre de fe, aquí está hablando un hombre quebrantado, un hombre al borde del colapso, un hombre que no ve salida. ¿Alguna vez has llegado a ese punto? ¿Has sentido que no puedes más? ¿Has sentido que la carga es demasiado pesada, que la lucha es demasiado grande, que no hay fuerzas para seguir adelante? Elías no solo estaba fatigado, ahora estaba en un estado de desesperación total. Y es aquí donde su oración cambia. Antes lo veíamos orando para que descendiera fuego del cielo. Lo veíamos orando con poder, con autoridad, con seguridad, pero ahora lo vemos orando para que Dios le quite la vida. Elías está clamando, pero no ve respuesta. Hay momentos en la vida donde parece que nuestras oraciones no pasan del techo. Oramos y no sentimos nada. Buscamos a Dios y el silencio nos abruma. Clamamos, pero no vemos solución.
Es en esos momentos donde el enemigo nos hace creer que Dios nos ha abandonado. Pero escúchame bien, el silencio de Dios no significa ausencia de Dios. Muchos siervos del Señor pasaron por este mismo camino. Moisés, el gran libertador, en un momento de desesperación clamó a Dios diciendo: yo solo no puedo soportar esta carga. David, el hombre conforme al corazón de Dios, escribió en un salmo: ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Jeremías, el profeta llorón, dijo en su angustia: maldito el día en que nací. Hombres de Dios, hombres poderosos, hombres que vieron la gloria de Dios, pero que en algún momento cayeron en desesperación. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no es solo victorias y montes altos. También hay valles oscuros, también hay noches de angustia. Pero aquí hay algo que quiero que entiendas. Dios no condenó a Elías por su desesperanza. Dios no lo rechazó por sentirse así. Dios no vino con palabras de juicio. Dios no le dijo: ¿cómo es posible que un profeta como tú hable de muerte? ¿Dónde está tu fe, Elías? No, porque Dios conoce nuestra fragilidad. Dios sabe lo que sentimos. Él no es un Dios que nos abandona en nuestro dolor. Es un Dios que se acerca para restaurarnos. Si tú hoy te encuentras en este lugar, si sientes que has clamado sin respuesta, si has llegado a pensar que tu vida no tiene sentido, escúchame bien, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha cerrado su libro sobre tu historia. Lo que hoy parece el final es solo el principio de un nuevo capítulo en tu vida. Porque Dios no deja a sus hijos en el desierto. Dios tiene un plan de restauración. Ahora, escucha bien, porque vamos a recibir la siguiente parte de este mensaje: la respuesta de Dios. Leamos la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Después de su oración desesperada, después de su petición de muerte, Elías se quedó dormido. No tenía fuerzas para seguir, no tenía ánimo para avanzar. Se entregó al sueño, quizá pensando que en su descanso su sufrimiento acabaría. Pero aquí es donde sucede algo maravilloso. Dios no le responde con juicio. Dios no lo reprende. Dios no le dice: ¿por qué estás así? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué hablas de muerte? Dios le responde con cuidado. Escucha esto: cuando Elías cayó en desesperación, Dios no le envió un sermón, le envió un ángel. Elías esperaba el fin, pero Dios le envió alimento. Elías pensó que su vida ya no tenía sentido, pero Dios le dio fuerzas para continuar. Y aquí hay una verdad que quiero que entiendas: Dios no trata a sus hijos con dureza en el día de su angustia. Él no nos aplasta cuando estamos débiles. Al contrario, Él nos levanta, nos fortalece, nos da descanso, nos renueva. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Elías, agotados, sin fuerzas, sin ganas de seguir adelante? Quizás has estado ahí, en ese punto donde ya no puedes más, donde todo parece perdido, donde has dicho en tu corazón: Señor, ya no quiero seguir.
Pero escucha esto, Dios no ha terminado contigo. Si Dios permitió que llegaras hasta aquí, es porque Él aún tiene un propósito en tu vida. Elías pensó que todo había terminado, pero Dios aún tenía un plan. Dios le dio comida, le dio descanso y luego le dio una nueva dirección. Aquí hay una enseñanza poderosa. El problema no es sentirnos débiles. El problema es alejarnos de la voz de Dios en medio de la prueba. Porque cuando el cansancio llega, cuando la desesperanza nos golpea, el enemigo quiere que nos aislemos, quiere que pensemos que Dios ya no está con nosotros, quiere que nos encerremos en nuestra tristeza. Pero Dios dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. Dios no ha terminado contigo. Dios conoce tus luchas y te fortalece en tus momentos más oscuros. Y si hoy sientes que no puedes más, escucha la voz de Dios que te dice, levántate, porque aún hay propósito en ti. Aún hay camino por recorrer, aún hay una misión que cumplir. Ahora, abre tu corazón, porque Dios va a hablarte en el siguiente punto de este mensaje, el encuentro con Dios. Leamos la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías había recibido descanso, había sido fortalecido con alimento, pero aún había algo en su interior que necesitaba ser restaurado. Él había perdido la perspectiva, había perdido la confianza, había olvidado quién era Dios. Así que Dios le dice, sal fuera, porque yo voy a pasar delante de ti. Elías está esperando un encuentro con Dios. Está esperando que Dios se manifieste con poder, con gloria, con algo impactante que sacuda su vida. Y de repente aparece un viento fuerte, un viento que rompía montes, un viento que sacudía todo a su paso, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, un estruendo que hacía temblar la tierra, algo que sacudía los cimientos, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, algo poderoso, algo que consumía con fuerza, pero Dios no estaba en el fuego. Y por último, un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Dios. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Esperamos que Dios nos hable en lo espectacular. Queremos ver un milagro extraordinario, queremos que Dios nos hable con fuego del cielo, queremos sentir algo estremecedor, pero Dios muchas veces no está en el ruido. Dios nos habla en el silencio, en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio del agotamiento espiritual. Lo que realmente necesitamos no es más ruido, no es más espectáculo, es la voz apacible de Dios hablándonos al corazón. Dios estaba enseñándole algo a Elías. Él no siempre se mueve con estruendos. A veces lo que más necesitamos es sentarnos en su presencia y escuchar su voz en la quietud. Elías no necesitaba fuego, necesitaba dirección, no necesitaba terremotos, necesitaba paz en su corazón. No necesitaba un viento fuerte, necesitaba el susurro de Dios guiándolo de nuevo. Y ahora te pregunto, ¿estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios en nuestro desierto?
¿Cuántas veces nos distraemos con el ruido? ¿Cuántas veces estamos esperando una gran señal cuando lo único que necesitamos es apartarnos y buscar a Dios en la quietud de su presencia? Dios sigue hablando, pero la pregunta es, ¿estamos escuchando? Porque Dios no ha terminado con nosotros. Y si Él ha hablado a tu vida es porque todavía hay un propósito. Y aquí viene el final de esta enseñanza, la conclusión de lo que Dios quiere hacer en ti. La misión no ha terminado. Leamos la palabra en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 15 al 18. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Elías había pensado que todo había terminado. Había creído que su ministerio ya no tenía sentido. Había llegado a un punto donde solo quería desaparecer. Pero Dios lo lleva a un encuentro con él, lo restaura, le habla en el silencio y ahora le da una nueva misión. Elías pensó que su historia había acabado, pero Dios le dice, no he terminado contigo, todavía hay cosas que debes hacer. Y aquí hay algo que Dios quiere hablar en nuestra vida. Cuando nosotros creemos que hemos llegado al final, Dios está preparando un nuevo comienzo. ¿Cuántas veces hemos sentido que ya no hay más propósito? ¿Cuántas veces hemos pensado que hemos fracasado demasiado como para seguir adelante? ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios ya no puede usarnos? Pero Dios viene a decirnos lo mismo que le dijo a Elías. Levántate porque aún hay trabajo que hacer. Fíjate en lo que Dios hace. No solo le devuelve las fuerzas, sino que le da una nueva asignación. Le dice, ve y unge a Hazael, unge a Jehú, unge a Eliseo. En otras palabras, todavía tengo planes contigo. Todavía tengo una misión que debes cumplir. Y aquí hay una verdad poderosa. Dios siempre tiene un propósito para nuestras vidas, aun cuando nosotros creemos que todo ha terminado. Elías pensó que estaba solo, pero Dios le dijo, aún hay 7,000 en Israel que no han doblado rodilla ante Baal. Escucha esto, a veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. A veces pensamos que el enemigo ha ganado, pero Dios todavía tiene un remanente fiel. A veces creemos que no hay esperanza, pero Dios sigue en control. Dios no había terminado con Elías y Dios no ha terminado contigo. Hoy el Señor nos llama a levantarnos, nos llama a seguir adelante, nos llama a confiar en Él. Quizás has pasado por fatiga espiritual, quizás has sentido desesperanza en tu vida, quizás has creído que tu llamado ha terminado, pero escucha la voz de Dios diciéndote, levántate porque aún hay propósito, levántate porque aún hay camino, levántate porque aún tengo una misión para ti. Dios no ha terminado contigo. Y si hoy crees que es el final, es porque Dios está preparando un nuevo comienzo. Después de todo lo que hemos visto en la historia de Elías, después de su fatiga espiritual, su desesperación, su encuentro con Dios y su nueva misión, hay algo que quiero que grabes en tu corazón hoy. Dios no ha terminado contigo. No importa cuán cansado estés, no importa cuán desanimado te sientas, no importa si has pasado por un tiempo de sequía espiritual, Dios sigue obrando en tu vida. Quizás has sentido que ya no puedes más. Quizás has pensado
que tus mejores días quedaron atrás. Pero Dios te dice en este momento lo mismo que le dijo a Elías: levántate y come, porque largo camino te resta. El camino no ha terminado, aún hay propósito. Dios aún tiene planes contigo. Pero escucha esto: no busques a Dios solo en las grandes señales. No esperes que Él te hable con un terremoto, con fuego o con un viento poderoso. Aprende a escucharle en el silencio. Dios está hablándote ahora. Dios está llamándote hoy a levantarte. Si has sentido que la fe se te ha debilitado, si has pensado que tu historia ha llegado a su fin, hoy es el día para renovar tu fe. Hoy es el día para volver a los brazos del Padre. Hoy es el día para decirle a Dios: Señor, aquí estoy. Restaura mi vida, renuévame, dame nuevas fuerzas, porque no es el fin, es un nuevo comienzo. Ven a Dios y recibe su restauración. Padre Celestial, venimos delante de ti con corazones humildes y sedientos de tu presencia. Señor, hemos aprendido hoy que aún en nuestra fatiga, en nuestra desesperanza, en nuestros momentos más oscuros, tú sigues estando con nosotros. Gracias porque no nos rechazas cuando nos sentimos débiles. Gracias porque no nos abandonas cuando nos cuesta seguir adelante. Gracias porque, aunque a veces nuestra fe tambalee, tu amor sigue firme, constante e inmutable. Hoy, Señor, venimos a tus pies, como Elías lo hizo en el desierto. Hay quienes están aquí cansados, con cargas en su corazón, con pensamientos de derrota, con heridas que nadie más ve. Pero tú los ves, tú los conoces, tú sabes cuánto han luchado. Padre, en este momento te pido por cada persona que está escuchando este mensaje, que sientan tu paz, que sientan tu abrazo, que sientan tu restauración, que puedan escuchar tu voz en el silencio, en medio del ruido de este mundo, y que puedan entender que tú no has terminado con ellos. Señor, si hay alguien aquí que se ha sentido lejos de ti, que siente que ha perdido el rumbo, tócalo con tu amor, revive su espíritu, renueva su corazón. Declaro en el nombre de Jesús que se levantan con nuevas fuerzas, que el fuego de su fe es avivado, que lo que parecía el final es solo el inicio de un nuevo capítulo lleno de tu gloria. Y hoy con fe declaramos: Señor, nos levantamos, seguiremos adelante. Creemos que hay un propósito, creemos que hay un futuro, creemos que aún hay camino por recorrer. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, si Dios ha ministrado tu vida hoy, no te lo guardes. Hay muchas personas que están pasando por desiertos espirituales, que están sintiendo que su fe se apaga, que creen que todo ha terminado, pero la palabra de Dios trae vida. Toma un momento para compartir este mensaje con alguien que lo necesite. Quizás sea un amigo, un familiar, alguien que en silencio está pidiendo una respuesta de Dios. Hoy puede ser el instrumento que Dios use para levantar a otro. Así que compártelo, porque esta palabra no es solo para ti, es para todos aquellos que necesitan recordar que Dios aún no ha terminado con ellos. Dios te bendiga y te fortalezca. Y recuerda, largo camino te resta.